Bienvenidos amigos de Misterios Enigmáticos. Soy su anfitrión detrás de las historias más escalofriantes que encuentran su hogar en nuestro canal. Hoy les traigo una narrativa aterradora que se desarrolla en una pequeña aldea al sur de la Ciudad de México, donde la sombra de La Llorona y la antigua mansión de llanto arrojan luz sobre una historia de terror que te hará estremecer. Hace siglos, en esta aldea impregnada de misterio, vivió María, una mujer hermosa pero desgarrada por el abandono de su esposo. En un acto de locura, María ahogó a sus propios hijos en un río cercano, desencadenando una maldición que se apoderó de la mansión de llanto y de todo el pueblo. Nuestra historia da un giro cuando una valiente antropóloga llega a la aldea, decidida a desentrañar los oscuros secretos de La Llorona y la mansión de llanto. A medida que explora las ruinas olvidadas y desentraña documentos antiguos, descubre la verdad escalofriante que ha marcado a la aldea durante generaciones. Con coraje, la antropóloga realiza un antiguo ritual en la mansión de llanto para liberar a La Llorona. En un momento de conexión sobrenatural, la figura fantasmal se manifiesta y la antropóloga parece haber logrado algo extraordinario: liberar a La Llorona de su sufrimiento eterno. La aldea, liberada de la maldición, experimenta un renacimiento y la mansión de llanto se convierte en un símbolo de esperanza. Pero la historia toma un giro inesperado cuando la antropóloga descubre la existencia del guardián de los secretos, un espíritu ancestral vinculado a la mansión de llanto. A través de rituales y revelaciones místicas, la antropóloga desentraña la historia completa de la aldea y su conexión única con lo sobrenatural. Sin embargo, la paz lograda se ve desafiada cuando los llantos de La Llorona resuenan nuevamente en la aldea. En esta nueva fase, la antropóloga y la comunidad enfrentan la presencia de La Llorona con compasión y sabiduría. Se embarcan en rituales para comunicarse con el espíritu atormentado, transformando su presencia en una guía espiritual y recordatorio constante de la fragilidad humana. A medida que la historia se desenvuelve, descubrimos que La Llorona se convierte en un símbolo de perdón y redención. La mansión de llanto, ahora restaurada y aún imbuida de energía única, se convierte en un centro de aprendizaje y reflexión para la aldea. Pero, ¿qué sucede cuando la aldea enfrenta nuevamente los llantos de La Llorona? ¿Cómo manejarán la comunidad y la antropóloga esta llamada del pasado? Descúbranlo en el emocionante desenlace de esta historia única. A medida que nos sumergimos más en esta narrativa llena de misterio y horror, la antropóloga y la aldea enfrentan el desafío de reconciliarse nuevamente con La Llorona. Su llanto, que alguna vez resonó como un lamento desgarrador, ahora se convierte en un eco más suave, una llamada a la comprensión y la empatía. La mansión de llanto, restaurada y convertida en un faro de conocimiento, se convierte en el epicentro de una nueva fase en la historia de la aldea. La antropóloga, con la sabiduría del guardián de los secretos, guía a la comunidad hacia un proceso de sanación más profundo. Descubrimos que La Llorona, lejos de ser una entidad malévola, lleva consigo una carga de dolor y remordimiento. La aldea, guiada por la antropóloga, decide dedicar un espacio en la mansión de llanto para honrar la memoria de María y sus hijos. La historia de La Llorona se transforma así en un símbolo de perdón y redención, demostrando que incluso en las sombras más profundas, la luz puede encontrar su camino. La antropóloga, convertida en la guardiana de los relatos y tradiciones locales, trabaja incansablemente para enseñar a las generaciones futuras sobre la importancia de honrar el pasado y respetar las fuerzas espirituales que han dado forma a la comunidad. Pero, ¿qué depara el futuro para la aldea y La Llorona? ¿Cómo seguirá la comunidad enfrentando las dualidades entre lo tangible y lo espiritual? Estamos a punto de adentrarnos en el capítulo culminante de La Llorona y la mansión de llanto. ¿Están preparados para descubrir cómo esta historia de terror llega a su escalofriante conclusión? Sin más preámbulos, continuemos con este viaje a lo desconocido. Con el eco incesante de los llantos de La Llorona, la aldea y la antropóloga se embarcan en un nuevo capítulo de su historia. La mansión de llanto, restaurada y repleta de sabiduría ancestral, se erige como el epicentro de un proceso de sanación más profundo. La dualidad entre lo tangible y lo espiritual
se hace más evidente mientras la comunidad se sumerge en rituales para comprender la verdadera naturaleza de La Llorona. La antropóloga, guiada por el conocimiento del guardián de los secretos, descubre que La Llorona no es solo un espectro atormentado, sino un recordatorio constante de la fragilidad humana y la importancia de la compasión. La aldea, ahora enriquecida por esta comprensión, decide dedicar un espacio especial en la mansión de llanto para honrar la memoria de María y sus hijos, transformando la historia de La Llorona en un símbolo de perdón y redención. A medida que avanzamos hacia el desenlace de esta inquietante narrativa, la antropóloga, convertida en la guardiana de los relatos y tradiciones locales, comparte el legado de la aldea con las generaciones futuras. Los habitantes, enriquecidos por la comprensión de su pasado, continúan viviendo bajo la dualidad de la realidad y lo sobrenatural. Pero la noche oscura y tormentosa reserva sorpresas inesperadas. Los llantos de La Llorona resuenan nuevamente en la aldea, desafiando la armonía lograda. La comunidad, inicialmente sobresaltada, recuerda que la conexión entre los dos mundos es frágil y requiere atención continua. La antropóloga, decidida a enfrentar este nuevo capítulo, lidera a la aldea en rituales para comunicarse con La Llorona. Descubren que, a pesar de la liberación anterior, el espíritu aún lleva consigo la pena y el remordimiento. En lugar de ser una fuerza malévola, La Llorona se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad humana y la importancia de la compasión. Con sabiduría adquirida, la antropóloga y la aldea se embarcan en un proceso más profundo de reconciliación con el pasado. La mansión de llanto, ahora renovada y con una energía pacífica, se convierte en un lugar de encuentro entre ambos mundos. La dualidad entre lo tangible y lo espiritual se vuelve más evidente, y la aldea se convierte en una comunidad que vive en armonía con las historias no contadas y las heridas sanadas. Al final, La Llorona deja de ser una presencia inquietante y se convierte en una guía espiritual. La antropóloga, junto con la aldea, dedica un espacio en la mansión de llanto para honrar la memoria de María y sus hijos. La historia de La Llorona se transforma completamente, de fuente de temor a testimonio de la capacidad humana para enfrentar el pasado, encontrar redención y construir un futuro lleno de compasión y entendimiento. Y así concluye esta escalofriante odisea en la pequeña aldea al sur de la Ciudad de México, donde la tragedia y el misterio se entrelazaron con la redención y la compasión. Si esta historia los ha intrigado y estremecido, los invito a que dejen su like, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse futuras narrativas de terror. Además, en los comentarios, cuéntenme qué leyendas o mitos les gustaría que exploráramos en próximos videos. Su participación es vital para seguir construyendo este rincón aterrador en nuestro canal. Gracias por unirse a nosotros en esta inolvidable travesía a lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal.